acá tenemos un problema de fuerza sobre unos bloques moviéndose sobre un plano. El enunciado dice lo siguiente: dos bloques están conectados por una cuerda de masa despreciable y son arrastrados por una fuerza horizontal F, que tiene una magnitud de 68 newtons. La masa M1 vale 12 kilogramos, la masa M2 18 kilogramos, y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0.1. Entonces hay que determinar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Bien, por motivos pedagógicos voy a resolver este problema de forma incorrecta para ver qué es lo que no hay que hacer. En primer lugar vamos a suponer, para simplicidad, que la fuerza de roce es 0. Entonces voy a tener un mu sub k igual 0, simplemente para andar más rápido. Entonces, uno dice la aceleración del bloque M2. Bueno, como los bloques están unidos por la masa M, perdón, por la cuerda, entonces ambos tendrán la misma aceleración. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno dice, claro, voy a usar la segunda ley de Newton, dice que F es igual a M por A. Tengo la fuerza, 68 newton, y tengo la masa, claro. Por lo tanto, uno dice fuerza es igual a M por A, segunda ley de Newton, perfecto. La aceleración es fuerza dividido por la masa, perfecto. Reemplazo los datos, tengo mi fuerza, 68 newton, y la fuerza sobre, entonces, sobre M2, ¿cierto? Porque estoy aplicando la fuerza sobre M2 y digo que vale 18 kilogramos la masa. Por lo tanto, me da una aceleración de 3.77 metros por segundo cuadrado. Esa sería la solución incorrecta. Es muy incorrecta porque recordemos que la fuerza está arrastrando a ambas masas, tanto M1 como M2. Por tanto, el olvidarse de la masa M1 hace que el problema esté totalmente incorrecto la solución. Recuerde que la fuerza F arrastra ambas masas hacia la derecha. Por lo tanto, la masa que debo usar no es M2. En este caso muy simple, uno puede resolver este problema de manera muy rápida diciendo, bueno, imaginarse que el bloque es uno solo, de masa M1 más M2, y que se está moviendo hacia la derecha debido a la fuerza F. Por tanto, ahí sí tengo derecho a decir que la aceleración es 68 dividido por 30, que vendría siendo 12 más 18, 30 kilogramos, y eso da como resultado que la aceleración vale 2.27 metros segundo cuadrado. Perfecto. Y de ahí también podríamos calcular perfectamente la tensión, que es M1 por A. No lo vamos a calcular por el momento, pero fíjense que es fácil cometer un error y no tener las cosas claras. Ahora, voy a ser un poco más serio y voy a resolver este problema de la manera correcta y de una manera un poco más larga, pero que me va a permitir eh, tener las cosas más claras. Va a ser un procedimiento general para resolver este tipo de problemas. Voy a dividir este problema en dos partes. Voy a resolver el problema con roce, perdón, sin roce, tal como lo acabo de hacer, y después la segunda parte va a ser el mismo problema con roce. ¿Ok? Bien. Lo primero que hay que hacer es, para resolver esto en forma correcta o segura o más formal, es dibujar un diagrama de cuerpo libre, como el que estoy mostrando ahí. ¿Ok? Donde uno dibuja las fuerzas involucradas en cada una de las partes del sistema. Bueno, como este problema es tan simple, tiene poca complejidad
en los elementos que están participando en el movimiento. Uno podría perfectamente dibujar la fuerza normal ahí en el mismo dibujo, también dibujar el peso, la fuerza peso también en el mismo dibujo. Ya no habría ningún problema y uno podría resolver el problema de todas maneras. También podríamos dibujar la fuerza de tensión también en el mismo dibujo. Ahora, la idea del diagrama de cuerpo libre es simplificar la resolución de los problemas para problemas más complejos. Así que vamos a resolver este problema usando la técnica de diagrama de cuerpo libre. Tenemos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los elementos de los bloques del sistema. Cuando uno dibuja estos diagramas tiene que establecer un sistema de ejes coordenados siempre. En este caso, el eje Y positivo hacia arriba y el eje X positivo hacia la derecha, porque para este caso es conveniente. Pero para otros casos puede que a lo mejor sea conveniente colocarlo girado, o a lo mejor el eje Y hacia abajo, positivo, etc. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas involucradas que actúan sobre el bloque M1? Tenemos la tensión hacia la derecha, la tensión de la cuerda, y esa es la fuerza que hace que el bloque en realidad se mueva hacia la derecha. Tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el suelo sobre el bloque, y tenemos el peso, ¿cierto?, que apunta hacia abajo. Por lo tanto, para que el bloque no se mueva para arriba ni para abajo, obviamente esas fuerzas deben estar equilibradas. En resumen, N1, el módulo de N1 es igual a M1G. Para este caso. Ahora, para el caso del bloque 2, tenemos también la fuerza normal que va hacia arriba y tenemos el peso. Por lo tanto, la fuerza normal es igual, el módulo de la fuerza normal es igual al peso del bloque. Ahora acá tenemos una fuerza neta hacia la derecha, que es igual a la diferencia entre la fuerza que va hacia la derecha y la fuerza que va hacia la izquierda, que en este caso es la tensión. Bueno, ¿cómo uno establece las ecuaciones? La manera formal de hacerlo es la segunda ley de Newton. Para el bloque 1, la primera ecuación que vamos a establecer es el movimiento vertical. Bueno, ya sabemos que eso es la normal y el peso se equilibran. Bueno, la manera formal correcta de escribir esto matemáticamente es decir que la suma de todas las fuerzas en la dirección Y tiene que ser cero en este caso. O en otras palabras, no hay aceleración en la dirección Y. Entonces, en este caso, es el A sub I que vale 0. Y como la dirección positiva es hacia arriba, por tanto esto va a tener, el peso va a tener signo positivo, y el peso va hacia abajo, perdón, la normal tiene signo positivo hacia arriba, y el peso va hacia abajo, que tiene signo negativo. Por tanto me va a quedar N1 menos M1G es igual a 0. Eso refleja esta sumatoria que está acá. Bueno, de esta expresión uno obtiene fácilmente que N1 vale M1G, y al reemplazar los datos me queda que la fuerza normal son 118 newton, y es igual al peso, obviamente. Ahora, para el mismo bloque 1, M1, uno hace el análisis ahora del movimiento horizontal, y en este caso uno expresa ahora la sumatoria de las fuerzas en la dirección X, en este caso F sub X, tiene que ser igual a masa por la aceleración en la dirección X. Ahora sí, la aceleración no es cero. Por lo tanto, la aceleración que estamos buscando es A sub X en realidad. ¿Cómo se refleja eso? Bueno, sabemos que todo lo que va hacia la derecha es positivo, de acuerdo al sistema de ejes coordenados. Por lo tanto, como la tensión es positiva, tiene signo positivo, y eso tiene que ser igual a M1 a X. Entonces me queda una ecuación realmente
bastante simple. Entonces vamos a guardar esta ecuación que está acá, porque la vamos a necesitar más adelante para combinarla con la información que sacaremos para el otro bloque. Ahí no hemos descubierto nada, es decir, no hemos calculado nada todavía porque no sabemos cuánto vale la tensión y tampoco sabemos cuánto vale la aceleración. Lo único que sabemos es que la masa M1 vale 12 kilogramos. Bueno, tenemos entonces una ecuación y dos incógnitas. Segunda parte, análisis del bloque 2. Hacemos el mismo análisis ahora en la dirección vertical del bloque 2. Nuevamente tenemos esta expresión y ya sabemos entonces que la fuerza normal tiene que ser igual al peso para que el bloque no se hunda ni suba. Y al reemplazar los datos me queda que la fuerza normal vale 176 newton. Y eso es obviamente es igual al peso del cuerpo. Obviamente la fuerza normal en el bloque 2 es mayor que la fuerza normal en el bloque 1 porque la masa M2 es mayor que la masa M1. Ahora, analizamos el movimiento en la dirección X del bloque 2. Y para ello establecemos la misma ecuación anterior, que la suma de todas las fuerzas en la dirección X tiene que ser igual a la masa por la aceleración. En este caso es la masa M2. Bueno, la fuerza F es positiva, por lo tanto lleva signo positivo en esta ecuación. Y la tensión es negativa porque va hacia la izquierda. Eso de acuerdo al sistema de coordenadas que he elegido. Por lo tanto me queda F menos T. F menos T vendría siendo entonces esta sumatoria. Eso es F menos T. Entonces la suma de todas las fuerzas en la dirección X es igual a M2A sub X. ¿Ok? Por lo tanto acá tenemos nuevamente una ecuación donde tenemos dos incógnitas, que sería T y A sub X. Pero, afortunadamente, en la parte anterior habíamos obtenido que T es igual a M1AX. Por lo tanto, si yo ahora reemplazo T y lo coloco ahí, voy a obtener entonces esta expresión que está acá. Recordemos que esto es T. Por lo tanto, fíjense que tenemos F conocido, M1 conocido, M2 conocido y A sub X es desconocido. Y obviamente ahí podemos calcular fácilmente cuánto vale A sub X. Si nos preocupamos de despejar A sub X de esta expresión, voy a obtener que A sub X vale F dividido por M1 más M2. En esta expresión, obviamente, tenemos que pasar M1 a X hacia la derecha con signo positivo, por lo tanto, después me queda esta expresión. Y al reemplazar los datos me queda 68 newton dividido por 12 más 18. Y eso me da como resultado 2.27 metros segundo cuadrado. Y ese es el mismo resultado que habíamos obtenido en la parte anterior, en el preámbulo. Ahora, ¿cómo calculo la tensión? Bueno, la tensión es de acuerdo a esta expresión M1 a X. Por lo tanto, ya conocemos a su X y M1. Por lo tanto, es muy fácil encontrar la tensión. Reemplazamos los datos y me queda entonces 12 por 2.27. Y eso me da 27.2 newton. Esa es la tensión de la cuerda en el caso de que no haya roce entre entre los bloques y el suelo, digamos, y la superficie.
Ahora, vayamos entonces ahora a resolver el problema más complicado, donde vamos a considerar la fuerza de roce. Ahora sí. Bien, entonces, obviamente, tengo que dibujar un diagrama de cuerpo libre y hay diferencias con respecto al diagrama de cuerpo libre anterior, porque ahora tenemos un roce, coeficiente que es distinto de cero, y en el diagrama de cuerpo libre ahora aparecen dos fuerzas. Aparecen estas fuerzas que van hacia la izquierda, FR1, es decir, fuerza de roce 1, y fuerza de roce 2. Por lo tanto, ahora debo establecer las ecuaciones de Newton de dinámica, considerando ahora esa fuerza que va hacia la izquierda. Entonces todo es análogo y en ambos casos, fíjense que la fuerza de roce no influye en las fuerzas normales. ¿Okay? Tanto en el caso 1 como en el caso 2, la fuerza normal es la misma, así que traemos los dos valores que habíamos obtenido para el caso sin roce. Para el caso con roce no varía la fuerza de roce, porque la fuerza de roce solamente actúa en la dirección horizontal. Lo que nos interesa entonces es la dirección horizontal. Para el bloque 1. En el bloque 1 tenemos una fuerza neta que es igual a T menos la fuerza de roce. Bueno, ¿cómo se expresa eso? Nuevamente escribimos la suma de todas las fuerzas en la dirección X para el bloque 1 es igual a T que va hacia la derecha, por lo tanto lleva signo positivo acá, menos fuerza de roce 1 que va con el signo negativo porque la fuerza de roce va hacia la izquierda y va con signo negativo porque yo elegí un sistema de eje coordenado donde todo lo que sea negativo va hacia la izquierda y todo lo positivo hacia la derecha. Bueno, de esto uno obtiene ahora, bueno, ¿qué es lo que es la fuerza de roce? Por definición, la fuerza de roce es igual a el coeficiente de roce, en este caso coeficiente de roce dinámico, multiplicado por la fuerza normal. Obviamente ya la fuerza normal para el bloque 1 ya la calculamos anteriormente, que es igual a la masa por G, M1 por G. Por lo tanto, de acuerdo a la definición, me queda 0.1 multiplicado por 118 y eso me da como fuerza de roce 118 newtons. Por lo tanto, en esta parte, esto son 118 newtons. Después tenemos para el bloque 2, movimiento en la dirección horizontal. La misma cosa. Tenemos ahora, recuerden, tenemos tensión hacia la izquierda, tenemos fuerza de roce hacia la izquierda, tenemos fuerza aplicada hacia la derecha. Por lo tanto, tanto la tensión como la fuerza de roce van a tener signos negativos en esta ecuación. Entonces me queda que la suma de todas las fuerzas de la dirección X, que es todo esto, ¿sí? Todo esto, es igual a masa 2 por aceleración. La misma aceleración del bloque 1. Y como ya sé que la fuerza de roce 2 es el coeficiente de roce multiplicado por la fuerza normal, que en este caso son 176 newton, me queda que la fuerza de roce 2 es igual a 17.6 newton. Bueno, tal como el caso anterior, tengo esta expresión y tengo esta expresión. De esas dos expresiones, las incógnitas son t y ax. Por lo tanto, tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, y de ahí uno puede fácilmente, por ejemplo, vamos a reemplazar de esta ecuación, podemos despejar cuánto vale t. Es decir, esto vale t.
Y eso lo podemos reemplazar en la ecuación de acá arriba. Al hacer ese ejercicio me queda la siguiente expresión. Es un ejercicio de álgebra. Se eliminan los t. Queda todo en función de f, m1, m2, fuerza de roce 1, fuerza de roce 2 y a sub x. Todos son conocidos salvo a sub x. Al despejar a sub x ahí, voy a obtener, en primer lugar le quito los signos, acá hago la distribución de signos, entonces me queda menos m1 a x menos fuerza de roce 1. Me queda esa expresión. Todo esto es álgebra simplemente. De ahí obtenemos, pasamos el m1 a x hacia la derecha y obtenemos eso y podemos finalmente encontrar cuánto vale a sub x. A sub x vale f menos fuerza de roce 1 menos fuerza de roce 2 dividido por m1 más m2. Fíjense bien acá que en el caso, la primera parte del problema donde no había roce, esto valía 0. Por lo tanto, si quitamos eso de ahí, significa en el fondo quitar esto, y eso me quedaría 2.27. Pero como acá hay roce, entonces hay que considerar esos valores. Al hacer la operación me queda que la fuerza, la aceleración, en este caso es 1.29. Es decir, si sin roce era 2.29, creo que era 2.29 si no me equivoco, 2.27, ahora con roce vale 1.29 metros por segundo cuadrado. Y de ahí fácilmente uno encuentra entonces ahora la tensión, porque la tensión es m1 a su x más fr1, todo de acuerdo a esta expresión. Y al reemplazar los valores me queda que la tensión vale 27.3 newton. En el caso anterior, sin roce la tensión era 27.2 newton. Aquí hay algo interesante. Vamos a tener que analizar eso. Entonces tenemos resuelto nuestro problema. Tenemos la aceleración y tenemos la tensión. Veamos ahora. Vamos a hacer un resumen de los dos cálculos que hemos hecho. Tenemos que la tensión sin roce era 27.2 y la tensión que acabamos de obtener es 27.3. Es decir, solamente hay una décima de diferencia, la tensión. Pero lo curioso es que la aceleración sin roce vale 2.27 y la aceleración con roce vale 1.29. Obviamente se entiende de que la aceleración en el segundo caso sea menor porque hay roce. Digamos, los bloques se resisten a deslizarse sobre el plano, por lo tanto se entiende que la aceleración sea menor. Lo que no se entiende muy bien es por qué la tensión sea tan parecida, sea casi igual, una décima apenas. Entonces aquí surge una incógnita. Las tensiones son iguales, son casi las mismas, digo. Salvo los redondeos que uno hace, digamos, porque estamos utilizando tres cifras significativas. Parece curioso que la aceleración sean distintas, bastante distintas, pero las tensiones sean muy parecidas. Curioso, ¿no? Bastante curioso. ¿Qué opinan ustedes? Yo estuve pensando esto y dije, a ver, el bloque 2 es más pesado y está arrastrando el bloque M1 que es más liviano. ¿Qué pasa si ahora el bloque 1 que es más liviano arrastra el bloque 2? En ese caso la tensión debería ser mayor, creo yo.
Si uno hace el ejercicio de resolver el mismo problema ahora, intercambiando la masa M1 por la M2, es decir, la fuerza está aplicada directamente a la masa de 12 kilos, si fuera así, si uno hace ese ejercicio y resuelve este problema nuevamente, ¿qué obtendría? Bueno, en este problema nosotros lo hemos resuelto reemplazando los valores que teníamos a la mano de inmediato, ya sea la masa, la tensión, el coeficiente de Rosa, etc. Y así podemos, por ejemplo, en una prueba resolver el problema mucho más rápidamente. Pero ¿qué pasa si no lo resolvemos en forma general? Es decir, no conocemos ninguno de los valores, pero suponemos que conocemos F, M1, M2, la aceleración, etc. Y trabajamos algebraicamente. Al trabajar algebraicamente, uno obtendría que la aceleración vale esto y la tensión vale eso. Por lo tanto, ahora podemos reemplazar los valores de M1 y M2, los podemos cambiar. También el valor de la fuerza, el valor del coeficiente Rosse, etc. Así podríamos encontrar la aceleración y la tensión para cualquier de esos valores. Si ustedes se dan cuenta acá, en la ecuación de la aceleración, si yo intercambio en esa ecuación M1 y M2, la aceleración queda igual. Es decir, no importa si yo arrastro, le aplico la fuerza al bloque M2 o al bloque M1, la aceleración va a ser la misma. Tiene sentido porque la suma de las dos masas, digamos, la fuerza está aplicada a las dos masas. Lo que varía es la tensión. ¿Cómo se calcula la tensión? Así. Entonces, si yo reemplazo acá, en vez de colocar M1, ahora coloco M2 y hago el cálculo, si intercambiamos las masas M1 por M2, entonces voy a obtener que la tensión es igual a M2 a su X mu sub K M2G, y eso me da 40.8 newtons. Entonces ahora tengo una explicación de por qué las tensiones eran iguales desde antes, o casi iguales. Eso eran porque le estaba aplicando la fuerza a la masa más pesada que arrastraba a la más liviana. Pero ahora le estoy aplicando la fuerza a la masa más liviana que arrastra a la más pesada. Por lo tanto, ahí la tensión va a ser mayor de la cuerda. Es decir, me estoy colocando en esa situación. Y en esa situación entonces la tensión va a ser 40.8 newtons, pero la aceleración va a ser la misma, que va a ser 1.29 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces con esto termino la resolución del problema. Muchas gracias.